Bueno, el resultado sin duda ha sido sorpresivo, es algo que nadie se esperaba, incluso vimos en conferencia de prensa, en un evento importante donde acudieron todos autoridades incluso internacionales que participaron en estas negociaciones y vimos a un Juan Manuel Santos bastante contento que prácticamente celebraba un sí, pero las cosas se vieron totalmente diferentes, la gente no aceptó y él dijo que esta ha sido una votación democrática y no le quedó de otra más que aceptar esos resultados, pero indicar que va a tomar acciones inmediatas. Repetimos las cifras. Ayer escuchábamos unos resultados del 50,2% de los votantes y el sí marcó un 49,7. Hace una diferencia mínima, pero la pregunta que se hacen ahora los colombianos sin duda es ¿qué es lo que va a pasar? Los medios internacionales mencionan y la población ha hecho sentir sus expresiones luego de estos resultados de que qué es lo que va a pasar. Hay mucha incertidumbre porque las cosas todavía no han sido claras sobre los acuerdos, si esto se puede renegociar o no, cuál sería el plan B. Pero bueno, vamos a conversar ahora con Juan Carlos Ladines. Tenemos la oportunidad de tenerlo una vez más aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Él es analista internacional. Y para poder entender esto que ha pasado, primero, ¿por qué estos resultados? Porque hace algunas semanas unas encuestas decían totalmente lo contrario. Veíamos a un Juan Manuel Santos casi seguro de que iba a ganar el sí, por supuesto, pero ahora la situación ha cambiado. ¿Cuáles han sido los factores que podrían explicar estos resultados? Bueno, en un principio, un factor importante el cual me parece no ha desarrollado el presidente Santos es la idea de jugar a la política interna, ¿no? Incluir a otros grupos, ¿no? Incluso los opositores o los más radicales a participar en este acuerdo de paz. Entonces eso que ha generado que el poder de Santos esté, si se quiere decir, sobreestimado, ¿no? Entonces en la idea de cerrar un poco este acuerdo de paz, ¿no? Centrando en una posición netamente presidencialista, ¿no? Si se quiere decir, dificulta un poco el proceso. Por el otro lado, tienes que se subestimó el no, ¿no? Mientras discutíamos, creo que la semana pasada, con respecto a las encuestas, había unos márgenes de 60%, 40%, ¿no? Esto, de una u otra manera, ha generado un impacto y una sorpresa en todo, incluso en los dirigentes del no. El mismo Uribe ha tenido un discurso en el cual no sabíamos si era conciliador, no sabíamos si era, si se quiere decir, yo tengo la razón y les dije que esto no iba a prosperar. Entonces, ahí también ha habido un factor sorpresa y creo que ellos tampoco calcularon el poder de su mensaje, ¿no? Y por el otro lado, pienso que también un poco la ausencia de actores internacionales en todo este proceso. ¿En qué sentido? Entendemos que la ONU estaba ya dispuesta a mandar misiones militares, ¿no? Para hacer toda la revisión y la entrega de armas, misiones de paz. Creo que faltó, si se quiere decir, una mayor intervención de otras instituciones que pudieron haber apoyado, ¿no? Los vimos todos en el acuerdo de paz, como lo comentábamos la otra vez, ¿no? A presidentes latinoamericanos, ¿no? Apoyando en sí el acuerdo, pero faltó tal vez una presencia internacional en la articulación, tal vez porque los pobladores, si se quiere decir, o la población colombiana desconfía un poco de Santos, no tiene muy buena popularidad, ¿no? Y finalmente el temor que ha recrudecido por tanto tiempo es que una guerra de más de 50 años genera desconfianza en la población, en especial en los grupos, ¿no? ¿Cuál va a ser el accionar? Y lo que comentamos al final era el tema de la implementación, ¿no? Había desconfianza en esa etapa. Y sí, y este es un fallo que en realidad... ¿En qué falló si hablamos a nivel de la población, que no logró convencerlos? Porque vimos a Juan Manuel Santos en los últimos días jugándose el todo por la paz, pero aparentemente nada de lo que se dijo, incluso cuando se habló sobre los puntos del acuerdo, lograron convencer finalmente. No, si se quiere decir, ahí todavía el tema si se quiere decir, las penas, un poco lo que comentábamos la otra vez, benignas, o en cierta manera el mensaje que aprovechó el no en decir que esto generaba cierta impunidad, no fue rebatido por Santos. Entonces ahí, por decirlo de una manera, se genera una cierta desconfianza porque el mensaje nunca fue claro. Ahí lo que ocurre es que debieron haber desarrollado un solo operador, un solo mensajero, ¿no? Tenías a varios estamentos del gobierno que de una u otra manera mandaban mensajes contradictorios en ese sentido. Entonces ahí el no ha aprovechado políticamente todo eso. Vamos a ir ahora con otra consulta, ¿qué se podría hacer para lograr estos consensos? Pero antes, permítame Juan Carlos, tenemos en la línea a la corresponsal de La Voz de América, ella es Celia Mendoza.
nos gustaría saber cuál es el sentir de los colombianos a un día de conocerse los resultados de este plebiscito. Ganó el no por muy poco. ¿Qué es lo que expresan ahora los colombianos? ¿Qué es lo que piden de parte del gobierno? Celia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a RPP. Muy buenas tardes. Así es, realmente los colombianos en este momento están en un estado de incertidumbre, no saben realmente qué va a suceder de ahora en adelante. Aquellos que votaron el no celebraron, pero ahora tienen la expectativa de qué va a suceder. Aquellos que votaron por el sí se sienten decepcionados, desilusionados. Muchos de ellos no entienden por qué esto sucedió, esperaban que ganara el sí, y ahora el gobierno tiene la labor, y obviamente aquellos que estuvieron promoviendo el no, de llegar a un acuerdo. El gobierno de Juan Manuel Santos ha manifestado que tiene la capacidad y que quiere de alguna manera unir a estas partes, que va a escuchar a los del no y los del sí, y ahora tendrá que liderar esta noción de un nuevo acuerdo posiblemente, desde luego para Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido uno de los líderes en esta campaña del no, será fundamental en este proceso desde su partido político, quienes hasta el momento no se han reunido con el presidente Juan Manuel Santos, pero se espera que lo tengan que hacer durante los próximos días para establecer una propuesta que pueda ser llevada a La Habana para seguir estas conversaciones y renegociar lo que en este momento se había establecido. Claro, porque hay mucha expectativa sobre esta posible reunión que ayer mismo nomás anunció Juan Manuel Santos que se iba a dar, y resalta la pregunta también de que esto se podría renegociar. ¿Existe un plan B ya para poder, digamos, informarle a la población? Porque como tú bien lo mencionas, Celia, hay una gran incertidumbre. La gente se ha quedado con lo que dijo ayer Juan Manuel Santos de que no se rinde, que va a lograr finalmente la paz, pero todos se preguntan ya, ¿pero cómo? Si ha pasado todo este tiempo y no se ha logrado, ¿y ahora qué se va a hacer? Bueno, realmente esa es la pregunta. Esta semana será crucial. Hoy se reunió con partidos políticos que habían apoyado el sí. Se espera que lo haga con partidos políticos, en ese caso el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y de ahí mirar las posibilidades y cuál será la labor. El líder negociador Humberto de la Calle presentó su renuncia al gobierno, aseguró que él estaba dispuesto a dejar el camino libre para otros negociadores si esto le va a beneficiar al proceso. Sin embargo, no hemos escuchado por parte de la presidencia si se la han aceptado o no. Ha recibido respaldo de diferentes frentes, pero lo que hoy quieren los colombianos es saber de qué manera se puede alcanzar un acuerdo de paz que sea viable en un tiempo que no sea tan largo como el que se tomó para llegar hasta este punto, más de 5 años, y que se garantice que no vuelvan a las armas, que es lo que realmente atemoriza a muchos colombianos. Así que la mención el día de ayer del presidente de que se mantendrá el cese al fuego, y del mismo Timoleón Jiménez, alias Timochenko, quien habló acerca de la posibilidad de dialogar y no usar las armas, es algo que da esperanza. Efectivamente, Celia. Bueno, nosotros vamos a mantenernos en contacto contigo en cualquier momento, porque tú, como bien lo has dicho, son cruciales las próximas horas. Estamos pendientes de todas maneras a un próximo pronunciamiento del presidente Santos. Así que, Celia, muchas gracias por este contacto. Vamos a tener que molestarte en cualquier otro momento. Gracias. Muchas gracias, un placer. Bien, vamos a continuar con la entrevista con Juan Carlos Ladines, analista internacional, y estábamos hablando sobre qué es lo que viene, ¿no? La misma Celia lo comentaba, ni la propia gente ni los propios colombianos sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa que tendría que buscar ahora el gobierno? Bueno, en principio nunca hubo un plan B, ¿no? Lo que se dice, siempre se apostó como bien último la paz, ¿no? Es, vamos a decir, dentro de una postura lógica, racional, todos desean la paz, ¿no? Claro. El gran problema está en cómo llegas, cómo estableces ese camino hacia la paz, ¿no? Entonces tienes a un presidente Santos, unas FARC en las cuales se negoció. Ahora, el plan que están queriendo desarrollar de una u otra manera es, si se quiere decir, una nueva hoja de ruta que le permita a los uribistas, si se quiere decir, a los partidarios del no, a que puedan revisar algunos acuerdos, especialmente dos. Uno es la revisión de las penas benignas, ¿no? Que ellos sentían de que de una u otra manera el tema del perdón y el castigo, si se quiere decir, o el balance entre justicia, perdón y castigo, tenía que ser de una manera mucho más proporcional, ¿no? No dar estas facilidades de manera tan abiertas a que después de 50 años de guerra solo esté expreso por 8 años en promedio, ¿no? Y lo otro, si se quiere decir que estaba en discusión, es la participación política, ¿no? La participación política, ahí sí Uribe ha marcado una clara posición en que él
desearía, si se quiere decir, o más o menos negociaría, de que la cúpula de la FARC no participe en cuestiones políticas. Ahora esto hay que verlo también en un plano un poquito más interno. Estamos hablando de que son 2 años a las elecciones presidenciales. Uribe en algún momento planteó la posibilidad de poder ir a una tercera reelección, si no me equivoco, dado el éxito del rescate de la ex senadora Betancur. O sea, ¿cabe la posibilidad de que la pelota pase a su cancha? Sí, existe, ¿no? Y ese es un plan, el plan de que exista una hoja de ruta y se pueda negociar, ¿no? Ahorita, a pesar de que el señor Santos ha convocado, el presidente Santos ha convocado a todas las fuerzas, los del partido no han ido, ¿no? Están esperando a ver qué cosas negocian, y esto va a ser, si se quiere decir, como un ping-pong, ¿no? A ver qué cosa funciona. Y Uribe desde ya está proponiendo un gran pacto nacional. Claro, un gran pacto nacional que es prácticamente, ya dentro de la política interna, decir, yo fui el que negocié la paz, una paz más perfecta. Claro. ¿No? Entonces ahí la discusión viene, bueno, paz como bien absoluto o bien como bien relativo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Eso juega bastante. También hay otro tema que es importante y no se conversó mucho, es Colombia es una economía que no ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Ha tenido el desplome del petróleo, si se quiere decir, ha estado alrededor de el PIB del 2-3%, si no me equivoco, y lo que estaban planteando era una reforma tributaria. Esto también se ha caído, porque la idea es que si se lograba la paz, tenías vamos a decir, un presidente mucho más legitimado por la población, ¿no? Había logrado un gran éxito para llegar a la siguiente etapa, que era desarrollar reformas económicas necesarias para que la economía crezca. Esto también se ve estancado, ¿no? Porque la idea era subir los impuestos. Y una de las declaraciones Uribe dice, subiendo más impuestos no se asegura más paz, porque la idea es, con mayores recursos, yo puedo financiar subsidios, ¿no? Si se quiere decir, o parte de los programas de paz que se estaban desarrollando. Entonces, todo esto se ve, si se quiere decir, estancado, ¿no? Vamos a decir que la población colombiana está en una incertidumbre de, bueno, ¿cuál es la nueva propuesta? Entonces, todo recae prácticamente en Uribe, si se quiere decir, ¿no? Y Uribe ahora no sabe cómo salir del discurso que era literalmente mucho más agresivo, ¿no? Donde eran los terroristas, donde eran los salvajes, ¿no? Y ahora está hablando más que todo de señores de la FARC, por ejemplo. Lo primero que dijo ayer en sus declaraciones, ¿no? Donde necesitábamos un gran acuerdo nacional, que es un poco lo que se repite ahora, ¿no? Para saber si eso salva la situación, ¿no? Pero me parece que ha habido un poco de resquebrajamiento dentro del Estado. La renuncia del gran negociador Calle es vital, y también, ¿no? Hay que verificar si este proceso donde interviene, por ejemplo, La Habana, juega mucho, ¿no? También se discutió la idea de qué tanto intervenía la política de Chávez o la política, si se quiere decir, de Venezuela en todo este desarrollo, ¿no? Entonces, regresa todo y se maneja de manera interna, ¿no? Se establecería algún tipo de comisión de la verdad, algún tipo de reporte. Según lo que se establece, hay más de 200.000 muertos, ¿no? Por la guerra de la FARC. Entonces, ¿cómo sería todo este proceso? Ahora, hay la pregunta también de que si esto se puede renegociar y si las FARC estarían dispuestas a volver a llegar a un acuerdo y a sentarse y reunirse. En sus declaraciones han establecido que este acuerdo ofrece las condiciones mínimas. Si estamos hablando de renegociar condiciones mínimas, implica de una u otra manera o que puede haber ciertas desventajas en lo que vayan a negociar, ¿no? O de una u otra manera, qué tanto poder tengan o qué tan creíble sea la amenaza de regresar a las armas para que esto pueda desarrollarse. Teniendo presente que tienes ahora un Uribe, ¿no? Que siempre ha sido directo en decir, a ustedes o los aniquilamos, si se quiere decir, políticamente y militarmente, ¿no? Entonces, en los espacios para que ellos surjan políticamente no se van a desarrollar. Eso está un poco complicado y bueno, se ha metido más en la escena ahora. Se ha metido más en la escena, ha visto la oportunidad, claro, porque esto de una u otra manera cayó como una sorpresa, si se quiere decir, ¿no? Y vamos a ver cómo puede de hecho, ya capitalizar debe estar esto. Claro, él ya claro, la opción C, si se quiere decir, es una línea directa con Uribe. Claro. Que Timochenko y la cúpula negocien directamente con Uribe cuáles serían los acuerdos que se podrían desarrollar. Hay que tener presente de que él está buscando de una u otra manera o alguien de su unidad política o él mismo ir a la reelección. Ahora hay la percepción de que el gobierno ha cedido a las FARC. Están pidiendo la renuncia de Santos. Incluso esto... bueno, es algo que de una u otra manera ya... ¿complicaría la situación? Bueno, no por Uribe, ¿no? Para él sería... bueno, por Uribe en el sentido de que él está pensando todavía 2 años, ¿no? Pero en términos de lo que es el presidente Santos...
sí se discute la posibilidad. Él mismo planteó en unas declaraciones que si esto no se lograba, él daba un paso al costado, ¿no? Si lo vemos en un plano mucho más amplio, ¿no? Haciendo un símil en un plebiscito, un referéndum como fue el Brexit, ¿no? También qué cosa ocurrió, que David Cameron, primer ministro, tuvo que renunciar. Entonces la presión política va en que si Santos va a terminar siendo un estorbo para todo el proceso y todo el desarrollo de paz, ¿no? Imaginemos que como él ha visto también un resultado tan ajustado, que las FARC ha dicho que van a continuar también luchando por la paz y todo esto, me imagino que él todavía no va a acceder a esa opción de bajar los brazos. Él va a acceder a esa opción en el momento de que, y eso de haber sido parte de las conversaciones internas, ¿no? Cuando la FARC le haya dicho, tú eres el que me das el apoyo legítimo para yo entrar a la vida política. Las FARC sin Santos, ¿no? Simplemente quedan como FARC, como grupo militar, como grupo guerrillero. Entonces, Santos es ese nexo. ¿Quién puede reemplazarlo? Ahí está un poco el problema de si él da un paso al costado. Uribe no se ve en un proceso de puente, si se quiere decir, se ve en un proceso más de confrontación y negociación. Ya Uribe ha tenido experiencias en ese sentido, ¿no? Trabajando con los comités de autodefensa, si se quiere decir, ¿no? O algunos grupos paramilitares donde les ofreció impunidad, luego presentó la norma, fue al Congreso y al final la norma terminó siendo otra cosa, con menos impunidad incluso, ¿no? ¿Qué cosa? Acorraló a estos grupos para decirles o toman el acuerdo o simplemente pasamos a perseguirlos, ¿no? Entonces, ¿qué le quedó a los grupos o los comités de autodefensa? Simplemente aceptar el acuerdo, ¿no? Si es que querían, de alguna u otra manera, tener algún tipo de perdón, ¿no? O algún tipo de facilidad, ¿no? Ahora, todo esto, sin duda, todos hemos sido testigos, ha durado años, ha habido una importante colaboración e intervención internacional que hay que replantear, ¿no? También, ¿cómo sería esto? Bueno, supuestamente la idea era de que ya estaban listas la intervención, de, si no me equivoco, de alrededor de 100 misiones para que verificaran que era lo que la gente desconfiaba más y se buscaba hacer más evidencia, que era el dejar las armas, ¿no? Porque había que hacer un inventario de cuántas armas, cuánta artillería, cuánta capacidad militar tenía la FARC en teoría. Eso ahorita ha quedado en stand-by, ¿no? Ha quedado paralizado, ¿no? Porque la ONU no puede intervenir si es que el acuerdo de paz, como se estableció, tenía una legitimidad política tal vez de este plebiscito, ¿no? Para poder desarrollar acciones de intervención militar, si se quiere decir, de corte pacífico. Entonces, ahí también la ONU ha quedado sin opción, ¿no? La otra es llevarlo a Consejo de Seguridad, si se quiere decir, y ver qué posibilidades hay para que el Consejo de Seguridad presione de manera internacional en este tema, ¿no? ¿Y eso también podría tomar años? Eso, pues, no digo que años, pero bueno, hay que pensarlo con toda honestidad en un plazo de 1 año a 6 meses. Si es que Uribe está jugando de una u otra manera a esta idea de voy a renegociar, que se estire el tiempo todo, claro, va a hacer todo lo que se todo lo que se pueda para que se estire el tiempo, y en algún momento se va a cansar, ¿no? Y él tiene las de ganar, porque o llega a unos acuerdos en los cuales dice yo cerré la paz, como te reitero, o en los otros se los dije, ¿no? Tienes grupos guerrilleros otra vez, regresaron a las armas, ¿no? No hay que olvidar también el ELN, ¿no? El ELN que juega en este espacio, ¿no? Está expectante a ver, ¿no? Con quién hago la legitimidad, con quién transo, ¿no? Con quién desarrollo la legitimidad política que necesito para obtener, vamos a decir, perdón, ¿no? Un perdón nacional o algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, todo está, si se quiere decir, estancado, y obviamente las encuestas reflejan, los resultados, si se quiere decir ahora, reflejan de que la legitimidad se ha roto, ¿no? Entonces, yo no diría que no hay una polarización, ¿no? Porque eso sí se jugó mal, ¿no? Todo el mundo en la campaña, que también fue muy corta. Vemos una Colombia dividida, polarizada. No, yo diría que dividida antes de la selección, antes del plebiscito, ¿no? Porque era, si tú votas por el no, estás votando por la guerra, ¿no? Ese era el mensaje, si se quiere decir. Y claro, hay gente que con todo derecho decía, esta es la manera de llegar a la paz, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Y por el otro lado, ahora lo que tienes es una Colombia en general asustada, porque ninguno de los dos bandos sabe qué cosa hacer. Claro. ¿No? Yo diría que ahí todavía hay que replantear, si se quiere decir, un poco cuáles son las intervenciones, ¿no? de todos los actores, ¿no? Y si Uribe no plantea un discurso o un plan, ¿no? Si él dice el no, él tiene que decir por qué el no, ¿no es cierto? Entonces, claro, él tiene que ir con una contrapropuesta, ¿no? Si él en esta semana o en las próximas, vamos a decir 2 semanas, no tiene una propuesta clara, ¿no? Es simplemente leer entre líneas de que simplemente es no por el no, porque yo considero que son grupos terroristas, porque yo considero que no deben tener ningún tipo de perdón y no deben participar en ningún tipo
tipo de actividad política. Entonces, ese es el mensaje que se puede dar. Ya debería tener un plan de acción mucho más armado de, miren, estos son los puntos que debemos negociar. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Son cruciales, como lo dijo la corresponsal de La Voz de América. Estamos a la espera también de lo que vaya a decir ahora Juan Manuel Santos. De hecho, tú mencionas de que el plazo podría ser medio año, un año, pero la gente está desesperada, está asustada, quiere una respuesta inmediata. Y eso claro, en realidad, pero estas respuestas inmediatas es complicado. Es complicado, claro. Y tienes que tener presente de que las FARC ya tuvo su congreso. Tiene que llamar a otro congreso para saber cuáles son los acuerdos que ahora propone la gente del no. Lo que sí tiene que darse cuenta la FARC es que, y eso es un poco también se le ha criticado, la soberbia en los discursos que ha hecho la FARC, en especial Timochenko, al ofrecer las disculpas en lugar de pedir sinceras disculpas, ¿no? A nombre del grupo, si se quiere decir, ¿no? A toda la población colombiana, ¿no? Ellos tal vez pensaron en estos pequeños grupos que se desarrollaron de víctimas, ¿no? Y les pidieron perdón directamente a ellos, ¿no? Ahí la FARC tiene que saber jugar política a partir de ahora. Y creo que eso es algo que poco a poco está aprendiendo el camino. Es como el nuevo chico del barrio, si se quiere decir, y cuáles son los alcances y cuáles son los espacios. Si va a tener que, vamos a decir, quemar algunos cartuchos o algunas cartas, va a tener que hacerlo con el objetivo de, si está mirando de que la palabra va a ser la única instrumento para llegar a la paz, ¿no? Va a tener que ajustarse a un sistema político, ¿no? No, sin duda, sin duda, sin duda tendría que ser así, si es que quiere convencer, en realidad, pero vamos a ver si esto se logra. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Ya en cualquier otro momento te citaríamos porque eso todavía va a dar de qué hablar sin duda. Estuvo con nosotros Juan Carlos Ladines, analista internacional, hablando sobre la situación en Colombia. Son las 4:30, revisamos los titulares, ya volvemos.